pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén caput. Radiocaput.com. Pero que nunca estén caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna. Un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Careaga. En Caput. Buenas tardes a todas, a todos y a todes para beneplácito del ministro Petri y la ex ministra Acuña, quienes detestan el lenguaje inclusivo, por eso se los recordamos. Estamos aquí en Caput en el ciclo 2025 de Ahora y Siempre, construyendo juntos y juntas este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. De 19 a 20, como todas las semanas, es un gusto reencontrarme con ustedes aquí en el estudio Chicha Mariani de Caput. Y como podrán apreciar, no soy Ana María Careaga, que es la conductora oficial y titular de este programa. Soy Oscar Estellés. Estoy acompañado por nuestra invitada, a quien ya voy a presentar. Ana María y Anita están ausentes con aviso. El que siempre está con nosotros, presidiendo detrás del vidrio, es el señor Martín Loza, nuestro operador de cabecera. Vamos a recordar nuestras vías de comunicación. Pueden hacerlo, comunicarse con Ahora y Siempre por WhatsApp al más 54 911 6516 4446, por Twitter, o en realidad, en rigor, X, Ahora y Siempre OK, y por Facebook, Ahora y Siempre. Y también recuerden que para recibir InfoSiberia, el primer noticiero por WhatsApp, que ya registra casi 80.000 suscriptores, wow, solo tenés que enviar un mensaje, por ejemplo, Ahora y Siempre, al más 54 911 2867 9078, agendás el número en tus contactos y listo. Vas a recibir cada mañana el primero y más completo resumen de noticias por WhatsApp. Así que bueno, como esta cosa nueva de la transmisión online vía YouTube de los programas de radio eliminan la sorpresa de los invitados. Entonces, quienes nos pueden ver por YouTube ya saben que nuestra invitada de hoy es la doctora Claudia Roca, abogada, presidenta de la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas, integrante representando a la Asociación de la Red Federal por la Defensa de los Derechos, la Democracia y los Derechos Humanos, y otras pertenencias. Es profesora y docente universitaria,
y representante en muchas querellas que están batallando por tratar de construir un poco de justicia en este mundo tan desajustado. Claudia, bienvenida ahora y siempre, en minoría con la parte masculina del staff. Te recibimos aquí, te mandan muchos cariños Ana y Anita, que no pudieron estar hoy, pero es un gusto para nosotros tenerte en el programa. Así que bueno, vayamos directamente a la materia para no demorarnos más. Sabemos que es una de nuestras preocupaciones centrales, como se han ido acumulando una serie de normativas que apuntan a un mayor control de la protesta social, pero a una mayor restricción de las libertades de expresión, de las libertades cívicas y de las libertades individuales, la libertad de asociación. Y ya venimos discutiendo este tema. Tuvimos la presencia de María del Carmen Verdú y de Sabina Frederick, y bueno, se han ido modificando las fuerzas de seguridad, el manejo de las distintos decretos que han ido modificando la ley orgánica de la Policía Federal, sin ir más lejos, el 380, y otra serie de decretos concatenados y sucesivos que fueron modificando también el funcionamiento de las otras fuerzas de seguridad. Es decir, parece que la doctora Patricia Bullrich ha iniciado una ofensiva. ¿Cuál es tu visión al respecto? Es decir, ¿cómo podemos pararnos frente a esta verdadera ofensiva? Bueno, a ver, una aclaración primero. Además, soy miembro del Instituto Espacio por la Memoria, espacio que comparto. Es un honor para mí, con Ana María, y con Adolfo, contigo, con personas una cuestión maravillosas. de humildad siempre nos quedamos atrás los del Instituto. Tenés razón, y gracias por recordarlo. No, fue y es un espacio muy importante en la vida. Sobre todo los procesos de memoria, verdad y justicia. Pero bueno, volviendo o ya abordando tu consulta o tu pregunta o el tema que planteas, a mí me parece que es bueno encuadrar, ¿no? Enmarcar cómo es que sucede este fenómeno en nuestro país, en un proceso que es inversamente proporcional el desmantelamiento de todo el Estado en tanto instituciones tendientes a garantizar, no siempre las garantizaron, pero sí se concebía en un Estado tendiente a garantizar los derechos humanos, muy particularmente, y esto fue progresivo, si pudiéramos poner un punto cero, ¿no?, de inicio de la progresividad, podríamos decir que con el retorno de la democracia y el presidente Raúl Alfonsín, entonces, recordemos que fue el primero que comenzó a suscribir los pactos internacionales en materia de derechos humanos. De ahí en adelante hubo procesos con mayor avance, algunos retrocesos, ¿no?, en la vida democrática de nuestro país. De nuevo, un Estado tendiente a garantizar los derechos humanos. Mientras en este momento se decía, como decía al comienzo, estamos en un proceso de desmantelamiento del Estado en todo lo que tenga que ver con ese rol del Estado, pero paradójicamente no solo hay un retroceso al punto cero, más allá del punto cero, quiero decir, porque se están, por ejemplo, atacando los derechos laborales, ¿no? Que ni siquiera la dictadura se atrevió a atacar. Secuestraba, torturaba y mataba a dirigentes sindicales, o abogados defensores de trabajadores, pero no se atrevió a avanzar sobre determinadas cuestiones que hoy estamos teniendo que defender como si fueran conquistas, no sé, revolucionarias, ¿no? Estamos más cerca
de un proceso que nos retorne a la década del 30 que a un mero retroceso, digamos, en un proceso democrático, ¿no? Y está claro que esto nos cierra sin represión, con lo cual vemos todo este avance, decía, un Estado que se achica en tanto garante de los derechos humanos y un Estado que crece desmesuradamente y con niveles dictatoriales o concepciones de pérdida de derechos básicos en materia represiva. Claro. Hay todo un despliegue, pero fíjate vos que, sin embargo, con respecto a las Fuerzas Armadas, hay ahí una cosa, me parece que hay una nota para tomar, porque no se está pensando en la represión, ¿no? de civiles, sobre todo de dirigentes, de luchas sociales, de trabajadores, de organizaciones de todo tipo, como comunidades originarias o ambientalistas, o no digo, porque están desplegando este aparato represivo, y sin embargo no están usando las Fuerzas Armadas, están usando otro tipo de fuerzas, sobre todo las policiales, pero también la gendarmería. Sacan por primera vez, la prefectura le habilitan legalmente a hacer tareas de seguridad, no la prefectura, el servicio penitenciario. Sí, eso te iba a decir, el servicio penitenciario que tiene un históricamente fue un rol de cuidar a los... Pero es que ese no es histórico, es esencial, digamos, es una fuerza dedicada. Fue creado para eso. Claro, digamos. y lo sacan a la calle a tareas de inteligencia y de represión. Es decir, claro, evidentemente este proceso es tan degradante en términos democráticos y humanitarios que no estarían contando con las Fuerzas Armadas, que a su vez están siendo castigadas económicamente, quiero decirlo, ¿no? Sí, yo creo que van a tener un tema en el corto plazo, porque el sostenimiento del ajuste fiscal y el no incremento salarial de ningún tipo de empleado estatal, porque no olvidemos que las fuerzas de seguridad son, entre otras cosas, empleados estatales, es decir, cobran un sueldo del Estado. Van a tener un problema a corto o mediano plazo, porque están teniendo mucho malestar, están teniendo renuncias, están teniendo bajas, es decir, la gente se les está un poco retirando. Y paradójicamente están dándole una atribución en materia de inteligencia que se superpone con el famoso Plan de Inteligencia Nacional, con la labor de inteligencia que desarrolla la CIDE, a pesar de que expresamente tienen prohibido por ley realizar inteligencia interior. Pero vos recién nombrabas las organizaciones ambientalistas, y hay una intención de poner la lupa sobre organizaciones ambientalistas para cuidar el flanco de las explotaciones extractivistas. Es decir, ahí hay un tema que se les complica, digamos, el agua y el extractivismo son un tema que es un frente que no pueden dejar abierto así como así nomás, ¿no? Claro, porque, y entonces ahí, para seguir hablando de esto y analizando esto, me parece que propongo seguir abriendo el lente, ¿no? Sí. Y entonces seguir enmarcando. Creo que en estos días ha quedado muy claro para cualquiera que lo quiera ver cuál es el rol de quienes ocupan hoy el Poder Ejecutivo, y son evidentemente meros gestores de una fuerza de dominación extranjera que seguramente como últimos factores de poder de decisión son transnacionales, pero donde está jugando muy fuerte la administración israelí y la administración norteamericana. Y antes, claro, nos podían acusar a algunos de, ¿no?, como digo yo siempre, zurdos conspiranoicos, pero resulta que estamos frente a un fenómeno inédito, y es que un embajador designado por Estados Unidos, que tiene que ir a dar su
su exposición ante el Senado de Estados Unidos para que sea aprobada su designación. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Claro, en ese marco da un discurso donde pone blanco sobre negro quién es esta administración, ¿no? Porque dice, en violación a todos los principios, empezando al principio de no injerencia, pero sobre todo a normas resoluciones muy específicas que ha dictado Naciones Unidas en materia de autodeterminación y soberanía y principios de no injerencia de un Estado en asuntos internos de otros, dice cosas muy interesantes, sobre todo para los que nos vienen nosotros. Yo pertenezco a una organización de juristas que este año cumple 50 años en América, claro, ¿no? Sí. Que es la Asociación Americana de Juristas. Justamente te anticipaste a la siguiente pregunta, que era que ustedes habían salido con un comunicado muy duro, justamente repudiando las declaraciones injerencistas del señor Lamelas. Claro, porque primero que es un patrón, o sea, la rama argentina salió, pero esto es una cuestión que venimos cuestionando en la Organización Continental. Yo además soy la vicepresidenta de la Organización Continental. Y vemos que hay un avance y un blanqueo, un sincericidio descomunal por parte de Estados Unidos respecto de este manejo. Digo, porque pusieron de nuevo el término imperialismo, ¿no? Antes que nos lo habían sacado del vocabulario en Latinoamérica, porque decir imperialismo era ser un demente del pasado. Bueno, ellos lo han puesto arriba de la mesa, le han dado actualidad y le han dado contenido, ¿no? Entonces, venían sucediendo, lo hicieron con Panamá, y quiero decir, para los que por ahí no tienen por qué estar informados, dijeron que iban a recuperar el canal y lo están haciendo. Pero no solo lo están haciendo, están reprimiendo, están persiguiendo y poniendo en prisión a dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, dirigentes sociales. A nosotros nos pasó un representante nuestro de la Asociación Americana, que además preside un consejo de docentes universitarios, de profesores universitarios, fue apresado. Fue tal la reacción social que lo tuvieron que soltar esa misma noche. Pero quiero decir, hay un plan, hay una suerte de enlatado respecto de cómo manejar a estos países cuando se logra imponer en los poderes ejecutivos personajes como el que tenemos nosotros. Sucedió en El Salvador, sucede ahora en Panamá, está sucediendo en Costa Rica. Intentaron hacerlo con Colombia, hubo una reacción muy importante, y la más reciente reacción digna por parte de, claro, está bien, fue Brasil, ¿no? El presidente Lula, que además le sumó, quiero decir, tomen nota para los locales, ¿no? Le sumó, porque paradójicamente las cifras de la economía brasileña son de un desarrollo y un crecimiento muy importante, pero el bombardeo mediático venía deteriorando la imagen de Lula. Esta situación de este ataque a la soberanía, a la autodeterminación y a los asuntos internos le representó a Lula un alza muy importante en su nivel de popularidad, porque se le han sumado... Porque lo que antes era, digamos, de bajo perfil, digamos, la influencia, las presiones diplomáticas, la cosa no tan evidente, no tan palmaria, ahora es obscenamente explícita. Es decir, el aumento de los aranceles podrían disimularlo diciendo de que es un problema de comercio exterior. No es un problema de comercio exterior, va de suyo, porque además el comercio exterior es superavitario de Estados Unidos con Brasil. Directamente dicen que es una presión por Bolsonaro, es decir, porque están encarcelando a Bolsonaro. Es decir, Trump parece un mafioso que ayuda a sus amigos, digamos, ¿no? ¿Sí? Lo manda a la Mela, lo manda a la Mela a ayudar a su amigo Milei, lo manda a ayudar a su amigo Bolsonaro, diciéndole: si no te aumento los aranceles al 50%, lo cual es un absurdo, digamos, o sea, es el matón del barrio, es una política absolutamente gangsteril. Yo el término amigo lo cambiaría por empleados, porque la amistad no existe, ¿no? Ayer se reunieron, según fuentes de información de inteligencia rusa y que está corroborado a nivel internacional, se reunieron Reino Unido y Estados Unidos
en un país alpino para decidir el cambio de Zelensky porque ya ya está muy claro. Más. Bueno, digo, para que tomen nota también, porque que son prescindibles, no son amigos, son empleados que pueden ser absolutamente sacrificados en el momento que haga falta. Es interesante, miren si no, Yanine Áñez en Bolivia, que todavía sigue presa. Sí. Pero bueno, volviendo a esta necesidad de seguir abriendo el lente, ¿por qué esto, no? ¿Por qué se dan estas personas? ¿Por qué montan con todos estos enlatados este tipo de gobierno? De nuevo, interesante desmenuzar esa declaración de este embajador designado, donde asume que viene a controlar los recursos naturales, donde asume que Estados Unidos controla la justicia y que a Cristina Fernández de Kirchner la metieron presa por decisión de los Estados Unidos. Sí. Digo, para los que dicen que el lawfare no existe, ¿no? Que recordemos de paso que la decisión de prohibirle la entrada porque había sido condenada en segunda instancia, todavía no era condena definitiva, claro. Fue previa a la condena que vino después. Quiero decir, un país que le ha dado asilo a cuanto criminal de guerra y, por ejemplo, a Estiuso, ¿no? Por ejemplo, digo, a cuanto terrorista de derecha andaba por el mundo, se refugiaba allí en Estados Unidos. Sí. Digo, por decir algo. Bueno, pero volviendo, ¿no?, al tema, puso esto, que la justicia argentina la maneja ella. Hubiera pedido, hubiera sido muy bueno que la Corte Suprema sacara un comunicado como lo hizo la Corte de Brasil, ¿no? Señalando que no correspondía que se metieran, que era la cabeza de una justicia que lo decidían ellos, y un poder independiente, no por dignidad, aunque sea ficticio, pero que hubieran dicho algo, ¿no? Vergonzante, por una parte. Por otra parte, cuestiona nuestro sistema federal, ¿no? Y termina diciendo que va a controlar que nadie comercie con China. Y atención, usa la palabra corrupción para referirse al comercio con China, que le pueden decir muchas cosas, pero no tiene un solo caso ni judicial ni de denuncia de corrupción del comercio con China, porque es el comerciante más viejo del mundo, ¿no? Entonces, acá está el otro fenómeno que se desnuda esta declaración, y es el mecanismo de criminalizar a todo aquello que se quiere suprimir. Es un mecanismo que es usado permanentemente, ya desde la Guerra Fría, primero los subversivos, por los terroristas, después los narcos, y por último, de la corrupción. El caballito de batalla de la corrupción, todo aquel que molesta, primero todo es aquel que no se como somete, corrupto, por lo tanto pues es pasible de ser encarcelado, por lo tanto es pasible de ser suprimido del escenario. Y en el medio se lo deshumaniza para poder hacer con ellos lo que quepa. Y aquí entonces vemos por qué se instala la crueldad y se naturaliza la crueldad como forma de gobierno. Esto es un modo de dominación que ya está absolutamente blanqueado, tal como decía. Pero hay un fenómeno que creo que es nuevo, y es la necropolítica. Esto me parece que es un término que deberíamos empezar a usar para definir este nuevo poder en Occidente que instala estos enlatados, es la necropolítica, porque ya no se busca manejar la economía, apropiarse de algunas cosas, no. Claramente hay un nuevo poder económico en Occidente que busca apropiarse de determinados recursos estratégicos y concibe claramente que los pueblos sobran. Solo quedarán élite. Y si alguien duda de lo que yo digo, el presidente acaba de decir en Córdoba, para que las élites vuelvan a soñar. Entonces, cuando nosotros hablamos desde el derecho internacional, que tratamos de sostener por qué es lo que permitió salir de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, cuando nosotros defendemos el respeto por estos acuerdos que pueden ser perfectibles, organizaciones que tienen defectos, debilidades, esta necesidad de sostener esos acuerdos básicos tiene que ver con la supervivencia no solo de los pueblos del mundo, sino de todos y cada uno de nosotros. Porque es esto lo que está en juego.
sobramos 5.000 millones de personas. La gente cuando vote va a tener que empezar a pensar en qué le afecta todo esto en su vida diaria. Digo, porque, y acá me pongo un poco cholula, ¿no? Digo, porque el señor Pablo Alarcón, un actor que era libertario y decía, sostenía, ¿no? O esta muchacha boxeadora, ¿no? Sí. Locomotora, ¿no? También arrimada, digamos, o digamos, afín a la libertad avanza, que sostiene la devastación del, por ejemplo, el sistema de salud, por el Estado en tanto garante, tuvieron que ir a parar a un hospital público. Sí. Entonces, parece que es un momento de razonar muy bien, y también hay un esfuerzo en la comunicación que tenemos que hacer todos, en mostrar cómo afecta a todos y todas en cada uno de los aspectos de nuestra vida, esta necropolítica que se está instalando ya en forma desembosada y ni sin ningún disimulo. Sí, sí, efectivamente. Por eso me lleva a pedirte que una reflexión en torno a decir, bueno, el diagnóstico está claro. O por lo menos hay líneas tan evidentes, tan marcadas que digamos podemos profundizar, podemos desmenuzar, o como decías vos, ese juego que me gustó de ir ampliando el enfoque, después nos permite poder volver y focalizarnos en un punto o en algo específico, digamos. Pero, es decir, ¿cómo hacemos para construir respuestas posibles frente a eso? Es decir, porque nos enfrentamos con unas cataratas de elecciones que se han dado acá en el midterm, como dice el señor Lamelas, y estas elecciones de medio término vienen dando resultados dispares, pero el ganador principal de todas estas elecciones es el ausentismo. El ausentismo, exacto. Es decir, si uno hablaba de la crisis de la democracia de representación, de que la gente no se sentía representada por las plataformas de los partidos políticos, que estaba cansado de los juegos de alianzas que se cambiaban de camiseta y todo lo demás, y qué sé yo. Ahora directamente la gente, a pesar de que en nuestro país, recordámoslo, el voto es obligatorio. Es decir, no es como otros países en donde el voto es optativo y vota un promedio de un 40-45%, en Estados Unidos mismo vota ese porcentaje de la población. Acá fue a votar un poquito en torno al 50%, es decir, ¿qué pasa con ese 50% que ni siquiera estudia, ni siquiera trabaja y ahora ni siquiera vota? Ni siquiera se preocupa por cómo hacer para poder modificar una realidad que a todas luces le es adversa. Es decir, hay un tema y ahí hay un problema que todavía no le hemos encontrado el agujero del mate, digamos. Es decir, ¿cómo se hace con eso? Porque ¿quién pierde en estas elecciones cuando el 50% no va a votar? Es decir, ¿cómo se reparte el resto de la torta? ¿No? En principio creo que perdemos todos y todas, ¿no? Primero. Pero porque ante todo esto que estábamos describiendo, la única salida, por supuesto, sigue siendo la participación y la decisión de los pueblos, ¿no? Claro. En lo que nos queda, que es el derecho al voto. Uh-huh. Ahora, hay distintos niveles de responsabilidad, ¿no? Sí. Porque, digamos, las personas que están en su casa, que tienen su trabajo, su empleo, que han decidido eso para su vida, no más allá de la obligación que establece la Constitución de elegir, no tienen la misma responsabilidad que, por ejemplo, los partidos políticos, ¿no? O las instituciones intermedias, o los factores de comunicación, que hoy son distintos, que son formadores de opinión o desformadores de opinión, sí. y sobre todo de subjetivar a las personas, ¿no? Pero desde el llano, digamos, ¿qué es lo que piensa uno? Primero que ante, de nuevo, todo esto que describíamos, que creo que se aceleró post-pandemia, sin ninguna duda, y ante, por ejemplo, el fenómeno de la inteligencia artificial, ante el cual tenemos que discutir y sobre todo repensar, no el no uso, no la lucha contra eso, porque es algo que se viene, pero sí los límites en el uso, y sobre todo
a ver, de nuevo, la inteligencia artificial, como nuestro cerebro, se carga de información, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sesgo va a tener esa inteligencia artificial que vamos a usar y para qué? Por ejemplo, hay una profunda discusión en este momento porque se vienen los intentos de usar la inteligencia artificial para la justicia, para los fallos judiciales, ¿no? Sí. De Entonces, hecho, se están haciendo, se está haciendo. Bueno, pero no se reconoce, pero lo quieren hacer oficial, que esto es lo peor. Bueno, pero a lo que voy, que de nuevo, imagínate una inteligencia artificial tomando los datos de un sistema que tiene sesgos patriarcales, machistas, conservadores, bueno, evidentemente va a salir eso, ¿no? Bien. Pero volviendo un poquito para atrás, digo, ante esto, ¿qué es lo primero que tenemos que recuperar como modo de resistencia básico? El contacto humano, ¿no? El vínculo humano, el contacto humano en todas nuestras vidas, ¿no? El pensar, vuelvo a repetir, respetando los niveles de responsabilidad, la necesidad de hablar con otros, de volver a tener diálogos con otros para que no sea un pensamiento dominante instalado por las redes, que es lo que pasó con mucha gente, ¿verdad? Y quiero decir, personas que es importante porque tenemos que hacernos, creo yo, que hay que hacerse cargo de todo. Hubo un proceso previo hasta que esto llegara, ¿no? Donde evidentemente había una frustración respecto de las expectativas que se tenía de un sistema democrático y sobre todo de un proyecto de gobierno que prometía algunas cosas y no los cumplió. Algunas cosas no se pueden cumplir porque las circunstancias no ayudan, pero hubo otras que deliberadamente se abandonaron o se traicionaron, ¿no? Entonces me parece que ahí la clase política debería tomar nota de por qué gana el ausentismo y no una propuesta cualquiera fuere, ¿no? Pero volviendo al intento de soluciones, yo escuchaba a Maduro, al presidente Maduro, ayer dijo, me parece una gran frase, menos escritorio y más territorio. Pensando en la clase política, ¿no? Que pensó que estas campañas a las que te referís, estas elecciones de medio término, se hacían por las redes, cuando los que realmente manejan las redes no te van a favorecer si vos no sos parte del sistema. No. El algoritmo no va a estar con vos. Entonces hay otras cosas y hay otra, porque increíblemente los candidatos en la capital federal de La Libertad Avanza sí salían por el territorio. Sí. Entonces, eso por una parte, y por otra parte en materia de comunicación, bueno, esta labor que hacen ustedes, ¿no? De no pensar a cuánto, sino en cómo y qué calidad hay en lo que se trata de transmitir, de compartir, en los valores, agarrarnos muy fuertemente de estos valores que nos hicieron construir una sociedad mejor y desde el vínculo humano, porque esto es lo que se está tratando de destruir, porque para instalar esta necropolítica en donde se naturalice la desaparición de miles de millones de personas, ¿verdad? Primero hay que despojarnos de nuestra condición humana, porque el ser humano no se sienta a morir tranquilo, la pelea. No, evidentemente, pero incluso en un lugar en donde parecería como que ya todo estaba perdido, que es el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza, han surgido de golpe una serie de señales están diciendo basta. Es decir, se está resquebrajando el frente interno israelí y están empezando intelectuales, científicos, líderes de opinión a decir, señores, no podemos permitir por lo menos no podemos permitir la hambruna. Parecería hay cosas peores que todavía la hambruna, porque en estos días... Claro, pero digamos, es como que la deshumanización llega a un punto tal en donde la gente se muere literalmente de hambre. Es decir, una cosa es tirar una bomba y matar miles de personas, y otra cosa es que esas miles de personas se mueran de hambre porque se cierra una frontera y no se deja pasar la ayuda o los suministros o la ayuda humanitaria. Es decir, hay un punto de deshumanización y de irracionalidad inhumana que tiene que ponerse fin, digamos. Y me parece que ahí está empezando como una suerte de reacción, como para decir, bueno, hasta acá llegamos, no puede ser que esto siga hasta este fondo, porque ya es demasiado. Bueno, porque, de nuevo, en todo esto tiene un rol muy importante
y sostengo lo que voy a decir. Aunque a la DAIA le moleste, el sionismo es genocida en este momento, desembosadamente genocida. Y estos días fue muy duro verlos, pero están circulando las imágenes de estas fuerzas que reemplazaron a la Organización de Naciones Unidas para Atención de los Refugiados. Quiero decir, Estados Unidos y el gobierno de Netanyahu la echaron literalmente y pusieron una fuerza especial que cuando se acercan los niños a buscar la comida, les disparan. Y tienen disparos selectivos por día, es una suerte de competencia. Hay un día que hay que dispararles a la cabeza, otro día que hay que dispararles a los brazos, hay otro día que hay que dispararles al abdomen. Esto no es fantasía, están las imágenes y además están los testimonios incluso de médicos británicos. Fotos de soldados que entraron y mataron niños, sacan la foto con los juguetes que había en la casa. Digo, están mostrando en todo su esplendor a qué grado de perversión y locura lleva esta ambición imperialista y genocida de dominio. Y ojo, que son procesos, que además son cada vez más acelerados. Digo ojo, porque cuando uno tiene gobiernos como el actual, todo esto está a la vuelta de la esquina. Porque cuando se comienza con la entrega y comienza la necesidad de resistencia por parte de quienes se ven afectados su subsistencia, vienen estos procesos de represión, como el que estabas hablando, como el que seguramente trataste con Sabina y con María del Carmen, en donde comienzan a jugar este papel con este mismo nivel de crueldad que va agudizándose en la medida que sigue siendo impune. Justamente es como que están preparando las herramientas para poder estar en condiciones de sofocar cualquier tentativa de resistencia. Así es. Están entrenando, pero toda la fuerza, como vos decías, señalando la paradoja que hasta el Servicio Penitenciario Federal, que es una fuerza para estar quieta, estacionada en un lugar que es el lugar de donde se recluye a los que infringen la ley, que salgan a la calle a hacer inteligencia o a hacer procedimientos. Es decir, bueno, ya desnaturalizaron la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que debería estar funcionando en un ámbito circunscripto, a pegarle a los jubilados en la Plaza del Congreso. Hoy, sin ir más lejos, lo habrás visto si estuviste curioseando un poco por la televisión, un nuevo operativo de la fuerza, esta vez solo la policía de la ciudad, pero hizo una encerrona, fue llevando a la gente y empezaron las capturas selectivas, es decir, se llevan preso a la gente que ellos eligen y seleccionan, y vaya a saber cuál es el destino de esas personas, porque hubo por lo menos que se registraron por las cámaras unos 4 o 5 detenciones. Y además balearon periodistas, es decir, la gente de C5N se quejó de que los balearon, pero los balearon de acá a la distancia que estamos nosotros. Es decir, les tiran unos... Porque ese es el nuevo fenómeno que también viene en el enlatado, del uso de las armas de disuasión como armas letales. Claro, está decir, también como patrón, uno lo observa en protocolarizado que son armas no letales, pero digamos usadas a esa distancia son absolutamente letales. A esa distancia y a determinados lugares, ¿no? Porque lugares, claro, el cuerpo. Si yo te tiro a la cabeza con una nosotros lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Ecuador. En Ecuador fue terrible y ahora está acá, ¿no? El maestro Fuentealba en la represión en Neuquén le tiraron a invocar a la ventanilla del auto, es decir, le pegaron por la luneta trasera y le pegaron en la cabeza, es decir, y no pasó así el siglo pasado, no es la conquista del Claro, pero ahí era una hace... cosa medio extraña, medio novedosa. Hoy viene como, por eso digo que es importante pensarlo de esta manera, y buscar el patrón y comparar y buscar la información y estandarizarla, porque esto nos da cuenta de que el tema de Fuentealba fue local,
¿no? Y hay una responsabilidad pero aquí viene ya estos mecanismos como un enlatado, como un modo, como un generalizado. Claro, ya vienen con instrucciones, entonces para entender quiénes son los responsables, ¿no? Porque después por ahí agarran a un fulano que es el que lo hizo y lo entregan, digamos, cuando en realidad las responsabilidades las tienen quienes dar las instrucciones y quienes tienen la dirección de estas fuerzas, ¿no? Entonces, pero volviendo un poco a la necesidad de qué soluciones, ¿no? Nosotros, yo siempre digo, una de las primeras cosas que aprendí en la Asociación Americana cuando ingresé, que desconocía, una fue, por supuesto, los documentos de Santa Fe, Exacto. donde se trazaron muchas de las cosas que hoy estamos hablando. Consecuencia que estamos padeciendo. Claro, sí. Pero también otro gran documento silenciado que fue el informe McBride, ¿no? Que se llamaba Un solo mundo, múltiples voces, Sim McBride, que era el presidente de la comisión, un irlandés, único caso en el mundo, premio Nobel y premio Lenin, un hombre brillante, una labor increíble, y el empecinarse en sacar ese informe tal como salió le costó toda su carrera, porque todo esto él presidía la UNESCO, y además este informe, que finalmente saliera este informe, fue lo que hizo que Estados Unidos se retirara de la UNESCO, igual que Gran Bretaña, y nunca más volvieran a integrar la UNESCO. Este informe, que se adelantó 30 años, explicó intrínsecamente la relación que tiene la falta del derecho a una comunicación veraz, informada, en el desarrollo de los pueblos y, por supuesto, la soberanía de los países, ¿no? Se adelantó con una descripción, una comisión de gente brillante, entre ellas, por ejemplo, García Márquez, y decía que la importancia de retomar hoy el rol de los comunicadores, que esto creo que hay una deuda enorme por parte de esos procesos que se plantaron o fueron elegidos como procesos nacionales y populares en materia de comunicación. Un ejemplo cortito del grado de distorsión al que llegamos, ¿no? Por ejemplo, mucha gente habla del caso Epstein, ¿no? Hoy, sí. Señor que supuestamente lo tiene un poco en jaque a Mr. Trump. Tiene en jaque el tema porque es interesante entenderlo, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Epstein era un tratante de blancas sin ninguna duda, pero en realidad tenía una organización montada para satisfacer a personajes de muy alto nivel y uno diría, bueno, porque además era un hombre que no tenía un origen de fortuna, sino que la hizo de repente, y uno dice, ¿cómo la hizo, no? Que tampoco era tanta, pero se codeaba con quién era su compañera, que hoy está presa y está todo el mundo midiendo a ver qué dice, qué no dice, ¿no? Esta mujer, Maxwell, ¿no? De apellido. ¿Quién era? ¿Alguien ha hecho la relación de quién era esa mujer? Dicen socialité. ¿Qué es eso? ¿No? Bueno, es hija de Robert Maxwell. ¿Quién era Robert Maxwell? Un director de la Mossad, agente de la Mossad durante muchos años, que hizo fortuna haciendo eso y se convirtió en un multimillonario de la comunicación. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos en realidad a Epstein también como un gran agente. Por eso Netanyahu le dijo, a ver, señor Trump, un momentito, lo de esa paz es Sarasa. Ahora me bombardea, por favor, y Trump hizo caso. Bueno, hemos tenido una charla matizadísima con la doctora Claudia Roca, presidenta de la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas, y como siempre nos han quedado un montón de cosas en el tintero. Vamos a pasar rapidísimo un par de avisos parroquiales, como por ejemplo la presentación del libro de Olvidar es imposible, de Santiago mi hermano, por Sergio Maldonado, que lo presenta de esta manera, Sergio.
todo eso hace que decís, che, no estás solo y hay un montón de gente que te va a cuidar, y sobre todo, bueno, en ese momento siempre Norita fue el pilar fundamental de eso. Al irse Norita también empezó algo de medio de huérfano, pero que en realidad se va generalizando y ya uno tiene que dar el paso de estar más maduro y empezar a tener propio camino. Qué lindo el recuerdo de nuestra querida Norita. Sergio, compartí por favor con nuestras y nuestros oyentes la invitación para la presentación del libro. ¿Cuándo, dónde, a qué hora? Va a ser el 1 de agosto en el Caras y Caretas, en Venezuela 330, a las 18 horas. Y bueno, así que ahí los esperamos, en la cual vos también vas a estar presente ahí en el panel. Buenísimo, Sergio, te agradecemos mucho, y yo quiero decir que la primera parte del libro que vos la nombrás como la persona que amas puede desaparecer, y hay una foto conmovedora y hermosa en donde tenés tatuado en tu brazo: los dinosaurios van a desaparecer. Muchas gracias, Sergio, te abrazamos. Bueno, gracias a ustedes y gracias por ser parte del libro. Un abrazo grande. Un abrazo Nos gigante. encontramos pronto. Abrazo. Y verdad y justicia por Santiago. Y verdad y justicia por Santiago. Rapidito a nuestros seres queridos. Apenas la escuchamos a Teresa, vamos a pasar el audio de nuestra amiga. Hoy queremos recordar a Luis Elgueta Díaz, Clarita y Cecilia Fernández, detenidos desaparecidos el 27 de julio del 76. Luis era un militante chileno que había llegado a la Argentina con su familia huyendo del golpe de Pinochet. Clarita era su esposa argentina. La pareja fue secuestrada con Cecilia Fernández, hermana de Clarita. Laura Ruth Elgueta Díaz, nuestra querida amiga Lala, hermana de Luis, nos hizo llegar este sentido recordatorio desde Santiago de Chile. Hola, queridos amigos de Ahora y Siempre. Muchas gracias nuevamente por darnos espacio para traer a todos sus auditorios algo de la memoria de mi querido hermano Luis Elgueta Díaz, chileno de escasos 23 años, quien era pareja de la ciudadana argentina Clarita Fernández y cuñado de Cecilia Fernández. Los tres fueron secuestrados el 27 de julio de 1976, cerca de las 2 de la madrugada, desde sus hogares. Los familiares de Luis Elgueta somos chilenos y estábamos exiliados en Argentina. Por eso él, al verse perseguido por la DINA chilena, cruza la frontera de manera legal y a los 25 días de estar recién en Argentina, cayeron los de la patota chilena y argentina y los secuestraron a él, a Clarita y a Cecilia. Es un caso típico de la Operación Cóndor. Las investigaciones que hemos logrado tener en este último tiempo nos han permitido conocer la rapidez con que ellos se comunicaban y seguían y cazaban a sus víctimas. El 27 de julio es para nosotros un día difícil, pero tenemos la fuerza suficiente como familia para seguir buscándolos y hemos comprometido hacerlo hasta nuestro último suspiro. Son nuestros seres amados y están presentes más que nunca, ahora y siempre. Bueno, nos vamos con este mensaje desde Chile. Los dejamos con la caja de Pandora con Marcelo Goro y Mónica Redondo. Y si hay tiempo, escuchen un fragmento de Iyapu, un tema del grupo chileno Volver para Vivir. Hasta el miércoles que viene. Vuelvo a casa, vuelvo compañero.
compañera. Vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto. Vuelvo sur, saludo mi desierto. Vuelvo a renacer, amado pueblo. Vuelvo, vuelvo a saciar mi sed de ti. Vuelvo, vida, vuelvo a vivir en mi país. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! En Caput Nada más y nada menos que Víctor Heredia. pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo de la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, para decir algo. Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís.